Estamos celebrando esta novena de preparación a la fiesta de San Miguel Arcángel, de Nuestra Señora la Virgen María de la Monjía. Me pedía don José que para este día de la novena, pues en la que creo que se están meditando en los pecados capitales y en las virtudes contrarias, que meditáramos un poco sobre el misterio de la envidia y en su contra lo que nosotros podemos hacer para luchar contra la envidia y para no vivir una vida cristiana que trata solamente de evitar el mal, sino en positivo, de una manera afirmando nuestra vida cristiana, nuestro bautismo en nosotros, tratando de ser santos en nuestra vida y por tanto de caminar en justicia, como nos dice el Señor hoy en el Evangelio, esos caminos de justicia y de santidad que trajo como precursor San Juan Bautista, y tratando de tener, como nos dice también San Pablo hoy en la segunda lectura, esa carta a los Filipenses, de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús en nuestra vida. Eso es la santidad, tener los sentimientos de Cristo Jesús, es decir, tener en nosotros el corazón de Dios, el corazón de Cristo, y vivir con ese corazón, y con ese corazón amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es la envidia? Partimos de ella, pero para, como digo, construir nuestra vida cristiana, para mirar en afirmativo nuestra vida cristiana, pues la envidia es definida como una tristeza en el alma, en el corazón, y es una tristeza por el bien ajeno, por el bien del otro. Es una tristeza que podemos llegar a sentir ante la consideración o el caer en la cuenta o la contemplación del bien que el otro, nuestro prójimo, tiene en su vida. Un bien que puede ser bien material cuando nos fijamos en los bienes materiales que la otra persona tiene, nuestro prójimo, bien los dones que tiene, pues de inteligencia, de hermosura, de los bienes que sean materiales. Pero también puede darse la envidia ante los bienes espirituales que otra persona pueda tener, es decir, aquellos bienes espirituales que lo acercan a la santidad y que quizá nosotros no tenemos. Y eso puede hacer surgir en nosotros una tristeza. ¿Por qué dice esa definición de la envidia? Es tristeza del bien ajeno, porque creemos que ese bien del otro, el bien ajeno, puede ir en contra de nuestro bien, de nuestra gloria, de nuestra excelencia. Buscamos nuestro bien, buscamos nuestra felicidad, y cuando hay algo que no tenemos y tiene el otro, puede surgir en nosotros esa tristeza por el bien ajeno. Un bien que el otro tiene y que consideramos como un mal para nosotros, porque no lo tenemos. La envidia no es lo mismo que el odio, no es lo mismo que el odio. El odio es el deseo del mal del otro, deseamos el mal del otro. La envidia es considerar como un mal propio el bien del otro, lo que el otro tiene como algo bueno, que nosotros no tenemos, que nosotros no poseemos, que a nosotros no se nos ha dado. En un momento dado podemos sentir esa tristeza en el alma. Aunque es bien claro que aunque la envidia no es lo mismo que el odio, pero sí es verdad que la envidia puede tener como consecuencia el llevarnos al odio de la otra persona, porque consideramos el bien que tiene el otro, que es un mal para mí porque yo no lo tengo. Puedo pasar en un momento determinado, si eso sigue anidando en mi corazón, puede construir en mi corazón el odio y el deseo del mal para el otro. Y por eso en nuestra vida hemos de estar muy atentos a esos movimientos de nuestro corazón, porque esa tristeza puede venirnos, viene siempre de fuera. Viene de fuera no quiere decir que necesariamente sea algo que nos dice alguien, sino que, viene de nuestro corazón, lo vemos, pero
viene de nuestro corazón. El Señor dice que los males no vienen de fuera, sino que salen del corazón del hombre. Es verdad, puede venir de nuestro corazón, pero decimos que viene de fuera, aunque en nuestro corazón, porque si yo no lo hago mío, no es mío. O sea, que yo sienta eso no significa que yo lo quiera y lo desee. Yo puedo sentir un odio hacia alguien, pero rechazarlo. Y en ese sentido no solo no hago mal, sino que más bien me santifico porque rechazo el mal. Yo puedo sentir esa tristeza en el alma, esa envidia en el alma, me viene, pero yo no lo quiero, lo rechazo. Y entonces puede ser un acto de santificación. El mal está en cuando yo dejo que eso que me viene, dejo que enraíce en mi corazón y yo le doy vueltas y dejo que esa tristeza se vaya haciendo dueña de mi corazón, vaya tomando posesión de mi alma y viva yo en ese, bueno, pues lo que yo no tengo, lo que el otro tiene, porque por aquí, porque por allá, y me quede yo en eso. Eso es lo que realmente es un mal para mí. Además, la envidia es un vicio, es un pecado satánico. ¿Por qué? Pues porque de quien primero conocemos que tuvo envidia es de Satanás. Nos dicen que Satanás tuvo envidia porque el Hijo de Dios quiso hacerse hombre. No quiso hacerse ángel, sino que quiso hacerse hombre. Y siendo las criaturas angélicas, criaturas más altas en grandeza, pues el haberse querido abajar haciéndose hombre y no ángel, podría haber provocado esa envidia en Satanás y haberlo convertido de ángel bueno en ángel malo. Otros dicen que quizá la envidia de Satanás consistió en que San Miguel era el más hermoso y el más grande de los ángeles, San Miguel Arcángel. Por tanto, el pecado de Satanás, lo sabemos, es la envidia. Y por eso la envidia, decimos, es un pecado satánico. La envidia conlleva, en consecuencia, si anida en nuestro corazón, una serie de males. El primero de ellos es, ya lo comentaba antes, es el odio. Es decir, pasar de entristecerme por el bien del otro, que como yo no lo tengo lo considero un mal para mí, desear el mal para el otro. Ese paso, el odio, puede ser una consecuencia en mi corazón si yo dejo que anide la envidia en mi vida. Otro pecado derivado o consecuencia de la envidia puede ser la murmuración. Es decir, que yo murmure del otro. A lo mejor no lo hago directamente porque tengo envidia, pero de una manera inconsciente, casi sin darme cuenta, puede ser que surja en mí la murmuración. Por eso cuando yo caigo en la cuenta de esa murmuración, o quizá de esa animadversión hacia esa persona, o quizá de ese odio que está surgiendo hacia esa persona, que no la puedo ver, que no, a veces puede ser bueno mirar un poco por qué me pasa eso. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué me ha llevado esta tarde a mí o esta mañana a pensar eso, a sentir eso? ¿Qué hay? Y a lo mejor puede ser que la raíz sea la envidia y entonces tenga que luchar no directamente contra la murmuración, no directamente contra el odio, sino contra la raíz de esa murmuración y ese odio. Esa murmuración me puede llevar incluso a la difamación. La difamación que consiste, como sabemos, en estropear la fama de otra persona, cuando decimos y vamos publicando por ahí algún defecto o alguna cosa que no está bien en otra persona, que es verdad. No es una calumnia, podría ser una calumnia si es una mentira, pero a lo mejor es verdad. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que conocer ese defecto o ese mal de la otra persona, porque aunque sea verdad, pero estropeamos la fama del otro y eso se llama difamación. También puede surgir en nosotros, por la envidia, el gozo ante las adversidades del prójimo, es decir, el alegrarnos porque a otro le va mal, porque como tiene lo que yo no tengo, pues cuando le va mal me alegra. Es la tristeza por el bien que tiene y la alegría o el gozo por el mal que tiene. Son cosas que tenemos como que vigilar en nuestro corazón. Por supuesto,
la consecuencia inmediata de la envidia también es pecado, cuando no es solo algo que me viene, sino dejo que anide en mí y me quedo en ello, es la tristeza. Y fundamentalmente conocemos la envidia porque nos sentimos tristes ante el bien del otro. Ahí es donde está como la luz que nos ayuda a discernir la envidia en nuestro corazón, cuando sentimos esa tristeza. Cuando sentimos tristeza porque no hacemos algo bien, es señal de que no confiamos suficientemente en Dios. Pero cuando sentimos tristeza por el bien del otro, entonces, o gozo por el mal del otro, entonces hemos de pensar que seguramente está anidando en nosotros, o quiere anidar en nosotros, o por lo menos viene a nosotros como tentación la envidia. Y por supuesto, una de las consecuencias más grandes de la envidia es el que nos convertimos en personas desagradecidas. Porque cuando uno se fija en el bien del otro y lo ve como un mal para sí, uno deja de fijarse en los bienes que uno tiene por sí mismo y dejamos de agradecer esos bienes que Dios nos ha dado. Y eso puede hacer que no seamos agradecidos a Dios. Puede hacer que nos convirtamos en alguien que está siempre pensando en lo que no tiene y no agradeciendo lo que tiene. Pasamos de ver el vaso medio lleno para verlo medio vacío. Y junto con la tristeza propia de la envidia, nos convertimos en personas pesimistas, personas tristes que siempre están pensando en lo que no hacen bien, lo que les va mal, lo que no tienen. Y eso, sin duda, no nos ayuda. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una madre puede tener 2 hijos de 2 edades diferentes y llega el momento de regalarles algo porque es a lo mejor el Día de Reyes y les regala algo. A cada uno le regala según la edad. No puede regalarle lo mismo al hijo mayor que al hijo menor porque no sería apropiado. Y uno de ellos, uno de los hermanos, tiene envidia del otro porque no obtiene el mismo regalo. Bueno, pues eso no está bien. Porque cuando esa madre regala, no regala si es madre buena, suponemos que es madre buena para el ejemplo, no regala a uno más y a otro menos porque quiere a uno más y a otro menos, sino porque a cada uno le regala según lo que necesita en ese momento, según lo que le conviene en ese momento. Llegará el momento que habrá que regalarle al otro lo que le regala al mayor, o a lo mejor ya no tiene que regalarle al mayor lo que le regalaba al menor porque ya no lo necesita. Bueno, pues Dios actúa así con nosotros en nuestra vida. De manera que cuando Dios nos regala, a cada uno nos regala lo que necesitamos. Y a lo mejor lo que no nos da es porque no nos conviene o porque no ha llegado el momento de que nosotros tengamos eso. Y eso hace, cuando no vivimos bien, cuando surge en nosotros y anida en nosotros la envidia, hace que nos convirtamos en personas desagradecidas, que no agradecemos a Dios los dones que tenemos, porque no los sabemos descubrir, porque no estamos pendientes de los dones de Dios, sino de lo que no tenemos, de lo que no recibimos. Y esto pues me parece también muy importante. Ahora bien, esto es hablar un poco como en negativo, como en lo que no tenemos que vivir, lo que tenemos que evitar en la vida cristiana, pero nosotros no podemos vivir así. Nosotros no podemos vivir simplemente como evitando el mal, sino que nosotros tenemos que vivir en positivo. Y los vicios tienen por contrarios a las virtudes. Los vicios se desarrollan, son costumbres en nuestro corazón que se han desarrollado por la repetición de actos, porque hemos dejado que vaya anidando en nosotros ese vicio, sea cual sea. Las virtudes, por el contrario, también son costumbres, pero se desarrollan con actos contrarios a los actos que desarrollan los vicios. Entonces, los actos malos desarrollan los vicios, los actos buenos y los pensamientos buenos desarrollan los sentimientos de Cristo en nosotros, las virtudes. ¿Y cómo podemos nosotros luchar contra la envidia y llegar en nuestra vida a la santidad? Bueno, pues lo primero es que consideremos en nuestra vida la fealdad y la maldad del pecado de la envidia, y que en el fondo es algo que nos arrastra por el suelo. Si nos viésemos a nosotros mismos en un espejo cuando vivimos de la envidia, veríamos que como que nos arrastramos por el suelo, como que vivimos arrastrados siempre
detrás, siempre como mendigando lo que no tenemos, en vez de disfrutar de todos los dones que Dios nos regala como Padre bueno. Somos hijos de Dios y Dios nos regala abundantes dones y no podemos vivir como mendigando a nuestro Padre Dios cuando en realidad Él nos lo da todo. Por lo tanto, lo primero, considerar la fealdad de ese pecado que ha convertido a Satanás de ángel bueno en ángel malo. Lo segundo, la caridad fraterna, que fomentemos entre nosotros la caridad entre nosotros. Cuanto más fomentemos entre nosotros el amor entre nosotros, eso hará que nosotros pasemos de una vida, podríamos decir, en negativo, tratando de evitar el mal, tratando de quitar lo que nos va mal, para una vida más positiva y en afirmativo. Cuanto más generosos seamos unos con otros y más nos amemos, mucho más se desterrará de nosotros la envidia. Porque si nosotros somos caritativos, el maligno huirá siempre de nosotros y no se atreverá a hacernos sentir en nosotros la envidia, porque cuando ponga la tentación sabe que obtendrá justamente lo contrario, que nos santificaremos rechazando la envidia y alegrándonos del bien del otro, y por tanto no se atreverá siquiera a acercarse a nosotros con la tentación de la envidia. Otra tercera cosa de la que tenemos que servirnos para luchar contra la envidia es la humildad. La humildad, que dice Santa Teresa, es vivir en verdad, vivir en la verdad de lo que somos. Somos pequeñas criaturas que podemos muy poco, que necesitamos de Dios, necesitamos de los dones de Dios y vivir en la humildad de saber que Dios nos cuida y de que Dios nos da lo que necesitamos y que todo aquello que no necesitamos, pues, o que no nos conviene, pues a lo mejor Dios no nos lo da y qué bien que no nos lo dé. Porque ¿para qué quiere un niño pequeño las llaves de un coche? Para nada. No le conviene, no le viene bien. Habrá que darle un coche de juguete, pero no un coche de verdad. Pues también nosotros tenemos que vivir en la humildad. Y esa humildad nos lleva a la conformidad, a saber conformarnos. Quizá nos cuesta, pero cuando somos padres y tenemos unos hijos y les decimos esto sí, esto no, y no se conforman, decimos, queremos que se conformen porque lo que queremos para ellos es bueno, no es malo. Pero lo que me parece un remedio poderosísimo contra la envidia, ante la tentación de la envidia, es esto. Algo que nos puede ayudar no ya solo en nuestra vida en general, sino en el momento de la tentación. En ese momento en que viene la tentación de la envidia, el remedio poderoso es, primero, dar gracias a Dios. Decirle al Señor, gracias Señor, por eso que tiene esa persona, que yo no lo tengo. Gracias, Señor, por eso que le has dado. Y gracias por otras cosas que a mí me has dado. En segundo, alegrarnos en Dios. Decirle al Señor, Señor, me alegro porque es hermano mío, porque es hermana mía, porque esa persona tiene eso. A lo mejor no lo siento, pero no importa. Yo me alegro en el gozo de Dios. Me alegro. No lo siento, pero me alegro, Señor. Gracias de corazón, y me pongo de rodillas y le doy gracias al Señor porque esa persona tiene ese bien. Eso es tener un espíritu combativo, de vida cristiano, de cristiano combativo, porque el cristiano, si no nada, la corriente lo lleva. No vale decir, bueno, yo me quedo aquí donde estoy. No, la corriente te lleva. Tienes que nadar contra corriente. Si te quedas parado, la corriente te lleva al mar. Tienes que nadar contra corriente. Espíritu combativo. Me alegro, Señor. Gracias. Lo tercero, pedirle a Dios en ese momento para que Dios siga bendiciendo a mi hermano con esos dones y con otros, y para que le haga perseverar en ese don, para que no lo pierda. Eso es espíritu combativo. Lo cuarto, felicitar. Si puedo, es necesario, otras veces no. Felicitar a la persona. Qué bien, me alegro. Felicidades por eso que has obtenido. Me alegro contigo. Enhorabuena. Eso es tener espíritu combativo, aunque no lo sienta, no importa. Si no se trata de sentir, se trata de la voluntad, de la libertad. Si eso yo lo ejercito, llegará un día en que lo sienta. De momento no lo siento, no importa, pero lo vivo con mi libertad. Lo propio del ser humano
Lo más alto del ser humano no es el sentimiento, es la libertad. El sentimiento también es importante, lo queremos, es bueno, Dios nos lo ha dado para que disfrutemos, pero no es lo importante. Lo más importante es quererlo con nuestra voluntad. Y si lo queremos y perseveramos en el bien, sentiremos profunda alegría por el bien del otro. En vez de tristeza por el bien del otro, pasaremos en poco tiempo a sentir alegría por el bien del otro. Y por último, pues algo que nos puede ayudar mucho. Decía antes que la envidia nos impide ser agradecidos. Algo que nos puede ayudar mucho es la confesión. Pero no me refiero solo al hecho de confesar que yo en un momento dado pueda tener envidia. Bien, eso está bien, hay que hacerlo, está ahí. Es muy hermoso que en la confesión, cuando nos acercamos a la confesión, no solo vayamos a decir nuestros pecados, porque la confesión es una confesión de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Y Dios no es solo bueno perdonando nuestros pecados, sino que Dios también es bueno dándonos muchos dones. Entonces es bueno que cuando hagamos examen de conciencia, antes de acercarnos a la confesión, pensemos una o dos cosas por las que dar gracias a Dios. Cuando nos acerquemos a la confesión, Ave María Purísima, hace una semana, hace un mes que no me confieso, y en vez de decir quiero pedir al perdón al Señor por esto, poder empezar, quiero dar gracias al Señor por esto y por esto. Una, dos cosas por las que yo quiero dar gracias al Señor, porque es bueno conmigo y me concede esto y esto. Reconocer los dones de Dios en mi vida, que los hay y muchos. Segundo, quiero pedir perdón al Señor y ya pues uno dice sus pecados. Qué hermoso. Si yo vivo así la confesión como una confesión de la misericordia y de la bondad de Dios conmigo, que no solo me perdona, sino que hace cosas muy buenas en mi vida y me ha dado mucho en mi vida, entonces yo me haré más agradecido. Y si yo soy muy agradecido, imposible que haya envidia en mí. Siempre me alegraré por el bien del otro.